No van a creer lo que pasa en la Suprema Corte. Yo diría que es una victoria. Diría que es una gran victoria para Trump y para nosotros en la Suprema Corte. Señores, pueden decir que me alegro antes de tiempo o que no hay que contar los pollos antes de nacer, pero la decisión final será en primavera, no en otoño. Pero el sentido del dicho no cambia. Pero quiero que escuchen las grabaciones de lo que dijeron los jueces en la Suprema Corte cuando le pidieron a la otra parte que defendiera su posición. Entonces probablemente les quedará claro el veredicto final, aunque tal vez se pregunten de qué hablo. Habla de cambiar una regla absurda creada por los demócratas. Toda boleta con sello postal anterior al cierre del día de elecciones debe aceptarse y contarse sin importar cuándo llegue. Espero que entiendan que son cosas muy diferentes. Cuando una persona lo entrega el día de las elecciones o cuando tiene un sello postal, espero mucho que lo entiendan. En resumen, a primera vista todo parece estar bien. Lleva la boleta a la oficina de correos. Si puedes votar por correo el día de las elecciones, necesitas un permiso oficial. La oficina de correos se entrega 3 días después de las elecciones. 3, 4, 5, 2, no sé. No tienes la culpa de que la oficina de correos tardara. Hiciste todo bien y como dicen los demócratas, tu voto debe contarse. Estos son los argumentos que presentó la administración de Trump al intentar cambiar la regla y por qué se entiende cuál será la decisión. De eso hablaremos después. Esta es una decisión crucial para el destino de Estados Unidos. Otro tema que preocupa a todos son los 15 puntos de acuerdo como lo anunció Trump. ¿Qué es eso? Estados Unidos quiere que Irán firme y cumpla 15 puntos del acuerdo según el principio de confiar pero verificar. Hoy sabemos que Kushner, Bitkov y tal vez incluso el vicepresidente Vance se están preparando para volar a Aslanabad antes de que termine esta semana. Esto no está en Pakistán. Para llevar a cabo negociaciones sobre Irán, con quien exactamente aún no está claro. Ellos lo entienden, pero nosotros no, porque quienes tienen poder e influencia en Irán ya informaron que no participan en ninguna negociación y que eso es una completa mentira. ¿Y para qué va el equipo de negociadores allá? Nadie en Irán conoce a esos supuestos representantes míticos de Irán. Bueno, vamos a empezar justamente con estos 15 puntos de acuerdo o consenso. El 23 de marzo de este año, Trump declaró que Estados Unidos e Irán mantuvieron negociaciones serias y llegaron a un consenso en muchos puntos, afirmando que ahora existen 15 puntos de acuerdo. Las negociaciones, según Trump, las dirigen Steve Witkoff y Jared Kushner, y la principal exigencia de Washington sigue igual, sin cambios. Irán no debe poseer armas nucleares. Trump informó que Estados Unidos pospone los ataques a la infraestructura energética iraní por 5 días. Antes había dicho que en 48 horas íbamos a bombardear, ¿verdad? То есть пока продолжаются переговоры. Es decir, él puso un límite, 5 días de negociaciones para llegar a un acuerdo, tal vez en 5 días. Él dirá, estamos casi listos, faltan 2 días más, lo extiendo por 2 días más, pero por ahora son 5 días. Previamente, él amenazó con destruir las plantas eléctricas de Irán en 48 horas. Si Irán no abre el estrecho de Hormuz, la parte iraní niega públicamente la existencia misma de negociaciones. La cuenta del presidente del Parlamento iraní, entonces Ghalibaf, rechazó el informe sobre su contacto con los estadounidenses porque empezaron las especulaciones de que él lo estaba haciendo, llamándolo una noticia falsa con el objetivo de manipular los mercados petroleros. Entonces salió en cámara y dijo, miren, aquí a la izquierda y a la derecha, estoy en casa, no he volado a ningún lado, no estoy en ningún Islamabad, no estoy en ningún lugar. Entonces se asustó de que lo fueran a culpar los suyos. ¿Por qué Irán lo niega? Entonces, una opción es que no hay negociación, pero yo prefiero la otra. Esto es diplomacia clásica en Medio Oriente, contactos secretos, negación pública y el parlamento iraní no puede admitir dentro del país que están vacilando por razones políticas. Ellos aseguran estar firmes como piedras, pero en realidad están nerviosos y quizá negocian con el agresor, lo que mostraría debilidad e inseguridad.
Estados Unidos exigía el cese total del enriquecimiento de uranio y la transferencia de las reservas ya enriquecidas que tenía Irán. Tienen 60%, tienen 20%, y una vez el OIEA incluso encontró allí, no recuerdo exactamente cuánto, algo así como 84.7, 87.4%, algo así. Desmantelar el programa de misiles, dejar de apoyar a grupos armados regionales terroristas, reconocer a Israel y esos son los puntos confirmados. Según CNN y fuentes regionales, que hay en esos 14 es la limitación del potencial defensivo de Teherán, el cese del apoyo a los grupos proxy pro-iraníes, el reconocimiento del derecho de Israel a existir, y Estados Unidos insiste en obtener el control sobre el uranio altamente enriquecido de Irán. Presuntamente lo ocultaron bajo una instalación nuclear en Isfahán y Trump lo afirmó: necesitamos polvo nuclear. ¿Lo conseguiremos? ¿Todo lo que produjeron lo obtendremos? Y claro, el primer descubrimiento. Irán instaló minas submarinas en el estrecho, específicamente de fabricación iraní. Hay 2 minas conocidas, o sea, Maham 3 y Maham 7. ¿Cómo evita el exigente activar impulsos, incluso en situaciones militares complejas? Esta lista prácticamente repite palabra por palabra las exigencias que Estados Unidos le hizo a Irán en las negociaciones del año pasado. Es básicamente el mismo ultimátum previo a la guerra que terminó en un punto muerto y llevó al conflicto. Porque cuando los estadounidenses vieron que el único objetivo de las negociaciones era alargarlas, dijeron: está bien, ya basta de engaños. Y como se dice, la diplomacia no funcionó y empezaron los cañones. Supongamos que algunos funcionarios iraníes hicieron un trato secreto con Trump. ¿Y luego qué? El CGRI, la Guardia Revolucionaria Islámica, no tiene obligación de obedecer. Tienen ejército, inteligencia, dinero y sus propios imperios empresariales. Son un Estado dentro del Estado. Hay 3 escenarios posibles en realidad. El primer escenario es que los funcionarios llegan a un acuerdo, pero al CGRI no le importa. Es decir, este es el más probable ahora. No le importa y sabotea. Los acuerdos en papel no se cumplirán, los misiles seguirán y el enriquecimiento de uranio continuará en secreto. Esto es inútil. Normalmente, Trump reacciona así. Así es como sucede. El segundo escenario es que Estados Unidos ataca al CGRI de manera dirigida. Ya está sucediendo. Han matado a Armeni, comandante del CGRI, y a Pakpur, ministro de Defensa. Buscan decapitar a las Fuerzas Armadas de Resistencia del CGRI, no solo presionar a negociadores. Por ahora no afectan al ejército. Bueno, excepto la Marina y la Fuerza Aérea, al ejército en tierra no lo tocan. Escenario 3. El CGRI se divide desde dentro. Parte de los comandantes decide que el régimen ha perdido y que es hora de salvarse a sí mismos. Históricamente esta es la única manera en que estos regímenes realmente se desmoronan. Ejemplo histórico: Irak 2003, Saddam Hussein tenía una guardia fanáticamente leal. Pero cuando quedó claro que el régimen se estaba derrumbando, pues ya, se estaba derrumbando. No hay nada que lo sostenga. Los comandantes empezaron a huir, a aceptar sobornos, negociar con los estadounidenses, por así decirlo personalmente. La estructura colapsó antes de lo previsto. Entonces la conclusión sobre Irán hoy es la siguiente: los negociadores civiles pueden firmar lo que sea, pero la implementación real del acuerdo solo es posible si el CGRI, digamos, es destruido físicamente o está tan descabezado que no puede resistirse. O los comandantes restantes del CGRI priorizan su supervivencia sobre la ideología, o al menos algunos. Trump, por lo visto, apuesta por ambas opciones al mismo tiempo, es decir, la destrucción física y la supervivencia personal. Presiona militarmente y negocia, esperando que una impulse la otra. Como mencioné, Irán no ha confirmado negociaciones públicamente. No hay informes confirmados de que el general y la Guardia Revolucionaria negocien en secreto con estadounidenses o israelíes en fuentes abiertas, pero eso no significa nada. Ese tipo de cosas, por definición, no llegan a la prensa. Hay indicios indirectos de que algo está pasando dentro de la Guardia Revolucionaria, que no todo, por así decirlo, está en orden. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araghchi, dijo en Al Jazeera que algunas unidades militares iraníes ahora son independientes y algo aisladas. ¿Qué implica eso? No se puede ir allá, ¿verdad?
Actúan, según afirman, bajo instrucciones generales y no bajo control estricto del gobierno civil. Si lo piensas, notarás que el ministro de Relaciones Exteriores admitió que ya se perdió el control central del ejército. La Guardia Revolucionaria Islámica enfrenta tensiones internas y cansancio institucional, agravados por las pérdidas y el daño reputacional tras el conflicto de 2024 a 2025 con Israel. El ejército regular, el Artesh, que es una organización completamente diferente, está expandiendo su influencia. Según algunos informes y rumores, la Guardia Revolucionaria Islámica está en relativo declive. Y aquí es muy posible que Trump no esté negociando con nadie, pero para que todos se apresuren diciendo, yo primero, no, yo primero, no, yo primero. Él dice, bueno chicos, ya llegaron tarde. Alguien ya negocia conmigo, así que para ustedes se acabó. Eso también puede pasar. El hecho principal es que la alta dirección de la CGRI fue destruida. En los ataques murieron el comandante de la CGRI, Mohamed Pakpur, el ministro de Defensa, Aziz Nasir Zadeh, el jefe del Estado Mayor, Abdul Rahim Musavi y toda la cúpula militar a la vez. Cuando la cúpula es destruida, los generales restantes se ven obligados a pensar en su propia supervivencia. Este es justo el momento en que los contactos secretos son más probables, aunque también hay señales opuestas. La inteligencia de Estados Unidos indica que el régimen iraní consolida poder. Se prevé un gobierno más débil, pero más estricto en Teherán, respaldado por la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta es mi conclusión. Los rumores sobre contactos secretos de los generales de la Guardia Revolucionaria Islámica con estadounidenses o israelíes probablemente no sean completamente inventados. Esto ocurre cuando los regímenes caen, pero no hay pruebas públicas. El régimen todavía se mantiene, pero las grietas ya son visibles y se irán ampliando con cada semana de guerra. La noche del 24 de marzo, el CGRI de Irán lanzó 6 oleadas de misiles contra Tel Aviv, Eilat y Dimona. Escombros dañaron casas y hay heridos en Tel Aviv, no recuerdo cuántos. Israel respondió atacando el cuartel general del CGRI en Teherán, instalaciones de Hezbollah en Beirut y objetivos en el sur del Líbano. Israel moviliza a 400,000 reservistas, una cifra enorme para ese país. Estados Unidos considera al presidente del parlamento iraní, Mohammad Baghar Ghalibaf, como un posible futuro líder, pero el propio Ghalibaf niega cualquier tipo de negociaciones. La noche del 24 de marzo, Rusia atacó 11 regiones de Ucrania con misiles de crucero, balísticos y drones. Murieron 4 personas y hubo decenas de heridos, incluidos niños. La gasolina en Estados Unidos cuesta $3.93 por galón, subió 32% en 3 semanas desde $2.98 antes de la guerra, un 10% semanal. Familia promedio, increíble. Rusia gastará $740 más en gasolina este año si sigue así. Y ahora pasamos a un evento largamente esperado, pero aún así increíble, en la Corte Suprema. ¿Cuál es el problema con las boletas que llegan después de que termina la votación? En varios estados, y de hecho fueron precisamente esos estados y distritos, donde se necesitaba una cantidad muy pequeña de votos para cambiar una derrota por una victoria. De repente, durante 2 a 4 días tras terminar la votación, llegaban miles o decenas de miles de boletas. Todas tenían sellos que supuestamente mostraban que fueron enviadas antes de terminar la votación. A veces había boletas donde de 30 o 40 casillas estaban marcadas a favor de tal senador, tal alcalde y así sucesivamente. Todo lo demás en blanco, solo estaba marcado un presidente, Biden. Lo adivinaste. Nadie sabe de dónde salieron, pero todos tenían sellos de la oficina de correos que decían que fueron enviados a tiempo. Algo ocurrió en Washington que impactará las próximas elecciones intermedias. Los jueces de la Suprema Corte destruyeron una de las herramientas más poderosas de la izquierda para robar votos. Ustedes saben de qué hablo.
Esos misteriosos sobres que siguen apareciendo después del día de las elecciones, esas boletas que se materializan de la nada, días después de que ya votaste, y por alguna razón siempre parecen inclinarse hacia un solo lado. Bueno, eso ya no volverá a pasar. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué los republicanos felices y los demócratas tristes? Bueno, no solo sucedió lo que voy a contarles. Los republicanos entusiasmados reanudaron la presión sobre el Senado para aprobar la ley de votación, cuyo mensaje principal es que solo los ciudadanos de los Estados Unidos de América tienen derecho a votar. La verdad, suena ridículo porque cualquier persona normal diría, bueno, es obvio que solo los ciudadanos deberían votar. Sí, está claro, pero las dos partes lo ven de manera completamente diferente. Una exige detener la votación ilegal y la otra exige ampliar y dar la oportunidad de hacer trampa lo más posible. Qué curioso, ¿no? La Suprema Corte parece lista para decir que el día de las elecciones es solo eso, un día, no una semana, mes o temporada. Esto es lo que vuelve la situación más explosiva. No es solo la Corte. El presidente Trump al mismo tiempo está lanzando un fuerte golpe al Senado, exigiendo que aprueben de inmediato la ley para salvar a América. Como muchos saben, la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de escuchar uno de los casos electorales más importantes en décadas. Tras lo ocurrido ayer en el tribunal, podría acabarse la llegada misteriosa de boletas por correo después de las elecciones. Se trata del caso Watson contra el Comité Nacional Republicano y es todo un acontecimiento. El Comité Nacional Republicano presentó nuevamente esta demanda en 2024 apuntando, irónicamente, a la ley de Mississippi que permitía contar las boletas enviadas por correo siempre y cuando llegaran dentro de los 5 días hábiles posteriores al día de las elecciones, si tenían matasellos anterior al día de las elecciones. El argumento del Comité Nacional Republicano es simple, convincente y se basa en el propio texto de la ley. Las leyes federales establecen un día fijo para las elecciones y eso es lo que dicen. Toda boleta no recibida en la fecha establecida es inválida. Alguien dice que no tuvo tiempo antes de las elecciones, solo 45 días, y no pudo llenar ni enviar la boleta por correo. Esa persona miente igual que quienes afirman que una mujer que cambió su apellido por el de su esposo no podrá votar porque nunca podrá obtener documentos que prueben su identidad. La misma persona solo cambió el apellido. Pura tontería. No le parece, ¿verdad? Ya todos saben que el gobierno mismo, por esta misma ley, que los demócratas no aprueban, totalmente gratis te corrige todos los documentos, te envía lo que perdiste, cambia su apellido e incluso más, busca maneras de encontrar pruebas de que eres ciudadano y de hecho, maneras de las que ni siquiera tenías la menor idea. Y todo esto sin gastar ni un centavo para quienes perdieron esos documentos. El plazo es de 4 semanas, así que si al recibir la boleta notas que no tienes documentos, antes ni lo sabías. Vivías sin tener la menor idea, no viajabas en avión, no ibas al banco, no hacías nada de eso, simplemente estabas en casa, por así decirlo, y no lo sabías. Llega la boleta y te preguntas si tienes documentos. No, no tienes. Entonces tienes mucho tiempo para arreglar todos esos documentos y enviar la boleta. Si recibiste la boleta por correo, eso debería significar que ya tienes la autorización oficial para votar por correo. Porque lo que hicieron, claro, durante el COVID y después fue un completo desastre. Pero teóricamente, por ejemplo, yo tengo la autorización para votar por correo. Fui, presenté el documento, tomé la foto, entregué y escribí la solicitud. Me lo permitieron y ahora me lo envían. Cada vez que confirmo mi identidad me mandan la boleta y hago esto. Sin hacer fila. Debería haber 1,5 o 2% de la población como máximo, no el 50%. La entrega masiva de boletas a personas y lugares desconocidos, como ocurrió en varios estados demócratas, no debería permitirse. No será posible totalmente, ya que cada estado decide por sí mismo. Bueno, si se aprueba la ley aquí y luego, claro, habrá demandas al respecto y la Suprema Corte confirma que todo está bien, que todo es legal, entonces ya no se podrá hacer trampa así. Inventarán nuevas formas de hacer trampa, pero como antes ya no se podrá. Entonces, si tienes el permiso legal y el derecho de votar por correo, ni siquiera necesitas mostrar documentos porque ya los mostraste antes.
¿Quiénes son esas personas que supuestamente en el último día corren a la oficina de correos por millones y envían boletas en las que siempre, en todos los casos que se han revisado, está escrito que la persona vota por la democracia, por el Partido Demócrata? Eso es casi imposible estadísticamente. Estadísticamente, e incluso solo por eso ya genera al menos interés, si no sospecha o incluso certeza de que estás viendo un comportamiento deshonesto, por decirlo suavemente, ¿verdad? Sí. Esto le dijo al abogado del Partido Demócrata, uno de los jueces de la Corte Suprema, Samuel Alito, sobre el tema. Tenemos muchas expresiones formadas por dos palabras, donde la segunda es día. Día del trabajo. Día de los Caídos, cumpleaños de George Washington, Día de la Independencia, otro cumpleaños y el Día de las Elecciones. Todos son días especiales. Entonces, si empezamos precisamente con esto, si no tengo ninguna otra información aparte de la frase Día de las Elecciones, supongo que es exactamente ese día en el que absolutamente todo debe suceder. Eso significa que las boletas deben recibirse en una fecha específica y no en una ventana flotante y constantemente cambiante después de las elecciones. Y supongo que en esta serie de observaciones y preguntas que hizo el juez Alito, él reveló una verdad muy simple. En esencia, los demócratas quieren extender el día de las elecciones precisamente para poder anular lo que ustedes hicieron el mismo día de la votación. ¿Qué opina el público estadounidense? El 83% de los estadounidenses piensa que los extranjeros, es decir, quienes no son ciudadanos estadounidenses, no deberían ni acercarse a los centros de votación. ¿Y qué piensan los estadounidenses sobre un mes de votación o 5 días de votación? Y sobre otras ideas que, al parecer, fueron inventadas únicamente por una razón, la cual ya se imaginan. 83%, 83%. Probable. Los votantes piensan que las boletas deben entregarse el día de la elección, sin excepción. Es la norma. Esto... Siempre ha sido la norma. Como dijeron los jueces Gorsuch y Alito, este es otro problema de 80 contra 20. Los estadounidenses, por abrumadora mayoría, quieren que sus elecciones estén protegidas. Claro que quieren, y los demócratas defienden su posición con dificultad porque su poder depende de elecciones deshonestas. La Corte Suprema decidirá sobre esto en la segunda mitad de junio, antes de las elecciones de noviembre de este año. Actualmente hay 24 o 26 estados, la mayoría demócratas, donde se permite aceptar votos incluso 3 o 5 días después de que termine la votación, sumando decenas, cientos o millones. Eso es. No sé si los republicanos logren obtener en los tribunales esta anulación de la recepción de boletas después del día de las elecciones en este corto periodo de tiempo para el proceso judicial. Pero de verdad creo que en cuanto se tome esta decisión, los republicanos ya tendrán todos los documentos, solicitudes. El mismo día que decida la Corte Suprema si todo está en orden, en esos 24 o 26 estados se presentarán solicitudes para cumplir de inmediato con la decisión de la Corte Suprema. Esto significa que es muy importante y refuerza la decisión de la Corte Suprema, además de lograr que pase por el Senado. Las leyes de las que ya he hablado varias veces con ustedes y he dicho que serán decisivas, esa ley será crucial para el destino de Estados Unidos y tal vez para el destino del mundo. ¿Por qué? Lo que sucede aquí luego, como se dice, resuena como un eco en todo el mundo. Entonces, estoy hablando por supuesto del proyecto de ley llamado Ley de Salvación de América, cuyo objetivo principal es no permitir que haya trampas en la votación. Como ya hemos dicho varias veces, los demócratas luchan a muerte para permitir que haya trampas en la votación. Ellos lo presentan distinto, dicen que si hacemos esto, esos pobres desgraciados no podrán votar. Tontos y similares irán a votar, pero no podrán hacerlo. Desde mi perspectiva es una tontería. Si no puedes ir ni arreglar tu identificación, siendo gratis no tienes que gastar. Yo creía que costaría entre $100 y $150, pero la ley dice que todo es gratis. Si ni siquiera puedes, por así decirlo, llamar o entrar al sitio web o simplemente ir a la oficina de correos y decir lo que necesitas, o sea, si no puedes hacer eso, entonces de ninguna manera deberías votar.
Y de la misma manera como con el tema del día de la votación, la verificación obligatoria de si eres ciudadano es apoyada por ese mismo 83% de la población, aún no entiendo quiénes son ese 17% restante. Tal vez sean empleados del Partido Demócrata, tal vez sean comunistas, fascistas, islamistas o algo más, pero de todos modos, no entiendo cómo un ciudadano de Estados Unidos, ya que las encuestas se hacen entre ciudadanos estadounidenses, que tiene hijos aquí, que tiene familia aquí, ¿cómo puede querer que el destino de su familia, de su país, lo decidan completos desadaptados traídos del tercer, cuarto o quinto mundo, que no entienden nada y están dispuestos a vender sus votos por un plato de sopa, y además por muy poca sopa, y aquí está Trump? Habla sobre lo necesario que es para continuar una vida normal en Estados Unidos, una ley que proteja nuestros derechos como ciudadanos estadounidenses. Así que yo relaciono la seguridad nacional con la identificación de los votantes mediante foto y la confirmación de la ciudadanía para votar. Y esos dos puntos son lo más importante en lo que respecta a la seguridad nacional. Así que esto debe ser parte del proyecto de ley de seguridad nacional y les pido a los senadores republicanos que lo hagan de inmediato. No se apresuren con la votación. No se preocupen por la Pascua ni por la Cámara. Háganlo por Jesús, ¿ok? Hazlo por Jesús. No estamos muy familiarizados con las maniobras parlamentarias, pero en realidad lo que dijo Trump fue una continuación y, desde mi punto de vista, una idea o el desarrollo de una idea del impresionante senador Kennedy, uno de mis senadores favoritos, que tiene una mente aguda, sentido del humor y convicciones bien pensadas, lo cual es muy importante. Que dijo, iremos por otro camino. Sin embargo, no estoy seguro de que haya leído a Vladimir Ilich Lenin. ¿Cuál es ese otro camino que propuso el senador Kennedy? Existe una regla específica en el Senado que, cuando se trata del presupuesto, al corregir el proyecto de ley presentado por la Cámara Baja, va a estar yendo y viniendo, votando, agregando y quitando cosas. Para resolver esto basta aprobarlo con 51 votos, no con 60 como en una ley común, porque va de un lado a otro. No recuerdo la razón, pero existe esa regla. Si es por presupuesto, lo llaman reconciliación. Es decir, al ajustar lo que inventaron en el Senado con lo que inventaron en la Cámara Baja, para ese ajuste basta con que el 51% esté de acuerdo en ambos lados. En el Senado, el 51% son 51 votos. Actualmente hay 53 senadores republicanos, 2 de ellos, o tal vez 3, por cierto, por varias razones votan en contra de Trump, pero 50 más el vicepresidente. Existe una regla donde, en caso de empate, el vicepresidente puede decidir con su voto. Entonces, 50 más el vicepresidente es lo que necesitamos. Cuando Kamala Harris era vicepresidenta, al igual que otros vicepresidentes, ocurrió varias veces. Es decir, el senador Kennedy propuso reescribir este proyecto de ley de tal manera que entrara en la categoría de presupuesto, ya que sin duda en él se habla de partidas presupuestarias y sobre la cantidad de dinero que se asignará para llevar a cabo eso de lo que hemos estado hablando. Imagino el escándalo que armarán los demócratas. Como saben, quienes viven en Estados Unidos, especialmente los que han estado en aeropuertos en las últimas 2 o 3 semanas, los demócratas no aprueban el presupuesto para los empleados de las organizaciones fronterizas que revisan la carga, a los visitantes, en general todo lo relacionado con el equipaje. Por eso en los aeropuertos, como no aprobaron los presupuestos, algunos empleados dijeron, debemos ir a otro lugar a ganar dinero, no podemos esperar. En los aeropuertos había muchos menos empleados y se formaban enormes filas de 3, 4, 5, 6 horas hasta que Trump intervino el martes. El martes, ICE alivió rápidamente las filas en aeropuertos y ahora Trump planea sumar allí a la Guardia Nacional o reemplazar a ICE por la Guardia Nacional. Entonces Musk dijo que él pagaría los salarios, o sea, de estas mismas personas. Esta administración revisa las cargas, pero el proceso es complicado y puede tardar. Entonces Trump exige que 2 documentos,
Uno relacionado con el financiamiento de los agentes fronterizos, que él considera parte de la seguridad nacional, se combine con la ley que prohíbe a los no ciudadanos votar, lo que, desde su punto de vista, también es parte de la seguridad nacional. De esta manera, habrá una nueva ley. Habrá una ley relacionada con la seguridad nacional que abarcará varias cosas diferentes y modificará el presupuesto, es decir, agregará, cambiará y corregirá. De esta manera, no se necesitan 60 votos de 100, sino 50 más 1. La parte más importante de la seguridad nacional es la identificación. Nadie puede votar sobre cuestiones de seguridad nacional. La confirmación de ciudadanía. Y no puedes tener una nacionalidad. La confirmación de la ciudadanía, por eso las vinculamos. Como vieron, el presidente Trump está combativo y tiene en la mira al Senado de Estados Unidos. Al volver de un mitin en Memphis el lunes, escucharon su ultimátum más directo para un segundo mandato. Exige que no se financie el Departamento de Seguridad Nacional sin la ley para salvar a Estados Unidos. Punto. Para quienes necesitan recordatorio, la ley para salvar a Estados Unidos hace dos cosas importantes. Exige documentación que compruebe la ciudadanía estadounidense para registrarse en las elecciones federales y obliga a presentar una identificación con foto en el lugar de votación. La Cámara de Representantes ya la aprobó. La atención está en el Senado, que ha retrasado esto por meses. Trump ya está cansado de las demoras. Él pide que el Senado una la ley para salvar a Estados Unidos a la votación para restaurar y financiar el Departamento de Seguridad Nacional, bloqueada por los demócratas. Damas y caballeros, si aún no se han suscrito, háganlo. Pero lo más importante, después de que se hayan suscrito hoy o en algún momento, vean la campanita y hagan clic en ella, porque eso le manda una señal al algoritmo de que esto les interesa. Y me gustaría recibir la información sobre esto lo antes posible. Eso es lo que el algoritmo se dice a sí mismo. Es inteligente, es IA. Él dice, tal vez esto le interese a otros, y comienza a mostrárselo a personas con un perfil similar al tuyo. Si te gustó, entonces tal vez también les guste a otras personas que pertenecen a alguna categoría o categorías. Personas, digamos, de 40 a 70 años, vinieron de otro país, hablan ruso, viven en Estados Unidos, Alemania o Israel, y les interesa la política y las noticias. Y así, ellos reciben el mensaje. Así que si creen que lo que estamos haciendo aquí es importante e interesante, entonces ¡pum!, denle a la campanita. Eso es todo. Adiós.